Un saludo muy especial para todos. Les damos la bienvenida a Trabajo en Armonía, este espacio en el que quincenalmente les traemos consejitos, recomendaciones para que podamos aplicar desde nuestros lugares de trabajo, en nuestros emprendimientos, en los comercios y así también garantizar no solamente trabajadores felices, sino también productividad y al final ganancias. Un saludo muy especial, Mónica. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa que ya llevamos como alrededor de 7 capítulos y esperamos que todas las personas les haya sido de utilidad. Claro que sí, muy buenas tardes para todos ustedes. Como siempre, muchas gracias al periódico El Faro por este espacio y muchas gracias a ustedes por escucharnos allá en sus hogares. Bueno, es un programa muy interesante el que traemos el día de hoy, ya que es un tema del que pocas veces hablamos, pero que probablemente muchos hemos tenido que enfrentar, y es el síndrome de burnout y también el síndrome del trabajador quemado en español. Entonces vamos a hablarles un poquito sobre esas causas, consecuencias, síntomas, pero sobre todo cómo lo podemos tratar para prevenirlo o para gestionarlo en caso de que alguno de ustedes esté pasando por esa situación. ¿Cómo identificar a un trabajador quemado? Normalmente uno a veces se encuentra en los lugares de trabajo personas muy estresadas, pero ¿cómo diferenciar entre alguien que ya está como al borde de pronto de una crisis? Porque entiendo también que el burnout es ya cuando alguien está un poquito al límite y eso lo puede afectar su salud física y mental, y ya de hecho se exterioriza bastante en su cuerpo. Y cómo identificar que alguien simplemente de pronto se está pasando por un estrés de pronto normalito, aunque no deberíamos como ponerlo en ese sentido tan común. Claro, bueno, pues lo primero que tenemos que identificar es que el síndrome de burnout es una sensación de agotamiento extremo, tanto físico como mental. Es una despersonalización, casi que un cinismo, y perdóname la expresión, pero es real, es literal como si odiáramos ese sitio de trabajo, las personas que se encuentran allí, ya sean colaboradores, compañeros o incluso clientes o visitantes. Y por último también esto nos ocasiona una desmotivación constante, como ese deseo de no volver a ir al trabajo, como que es una carga, es un peso enorme, y desafortunadamente esto se traduce también en irritabilidad. Por ejemplo, uno de los campos que más vulnerabilidad tiene son los docentes, el sector salud o donde hay que atender personas masivamente. ¿El burnout se puede asociar directamente con la depresión o es de pronto un diagnóstico alejado? Es totalmente diferente, Okay. ya que el burnout tiene que ver directamente es con el trabajo, la carga laboral, la insatisfacción con las recompensas. Si de pronto también está asociado a un tema de acoso laboral, entonces no necesariamente tiene que ver con la depresión, ya que la depresión es un trastorno diferente y se genera por otro tipo de causas. ¿Qué síntomas físicos o también mentales experimentamos o podemos de pronto evidenciar en nuestro compañero de trabajo por si de pronto está pasando por esta situación? ¿Qué características nos podrían ayudar a identificarlo? Bueno, en primera instancia, el agotamiento. Son personas que refieren que se sienten muy cansadas, muy agotadas, tanto física como mental. Empiezan a tener debido a esto episodios de ausentismo, incapacidades persistentes, problemas gastrointestinales, problemas también de concentración, procrastinación. Esos serían algunos de los síntomas principales. Y si yo, como de pronto jefe, ¿cierto? Empleador, identifico que mi trabajador está en esta situación, ¿cuál sería la ruta que debería tomar para que se pueda solucionar ese problema en la persona? Esa pregunta es muy importante porque normalmente recaemos la responsabilidad meramente en el trabajador y muchas veces la recomendación es solo para el empleado, pero quien realmente debe tomar medidas al respecto es el empleador, ya que como lo mencioné ahora, normalmente se debe a cargas de trabajo muy altas, excesivas o también una remuneración muy baja. Entonces lo primero que un jefe puede hacer para poder identificar esto en su colaborador es hablar con él, hacer una evaluación de desempeño donde sea consensuada, donde no solamente el trabajador analice cómo está su desempeño, sino que también pueda hacerle al patrono esas sugerencias de mejora en cuanto a la organización del trabajo, a la carga de trabajo, a la remuneración. Así que tienen que ser gerentes, dueños de empresa con una capacidad de comunicación y de escucha alta para poder identificar y ayudar a su colaborador.
Cuando un trabajador entra en una crisis de burnout, de pronto le deja secuelas posteriores o se puede recuperar fácil. Lo digo porque creo que cuando llegan ya a este síndrome es porque están prácticamente al límite físico y mental. ¿Se pueden recuperar o...? Claro que se pueden recuperar, por supuesto que sí, pero sí tiene un tiempo de recuperación, puesto que este síndrome deja como una especie de trauma. Okay. Y deja también una huella de recuerdo en donde el trabajo se convierte en algo que no es para nada grato. Entonces la persona requiere un tiempo, una incapacidad incluso, para poderse recuperar y poco a poco irse resocializando a la vida laboral. Si una persona identifica como estos síntomas de cansancio extremo, que ya no quiere ir a su lugar de trabajo, bueno, supongo que la recomendación más clara es buscar ayuda psicológica para que les ayuden como a encontrar también el camino a tomar, porque muchas veces de pronto la solución está en buscar otro trabajo, buscar cambiar de ambiente, porque si ya hay como este extremo del síndrome, ¿cierto? Ya están como en esta situación, finalmente pues el trauma les va a hacer que estar ahí no va a ser saludable de todas formas. Sí, bueno, lo más importante primero es hablar con las redes de apoyo, hablarlo con su esposa, con su novia, con su esposo, pareja, sus padres, porque también la persona se siente como obligada a permanecer en este sitio de trabajo, desafortunadamente muchas veces por la misma necesidad económica. Entonces de allí que se agudiza y entender que esto no es algo que surja de un día para otro, es porque ya ha habido una exposición constante y permanente en un sitio de trabajo donde no le brindan las condiciones adecuadas y de allí que se empieza a desarrollar el trastorno. Entonces, lo primero, hablar con las redes de apoyo. Segundo, buscar ayuda psicológica en lo posible. Importante también lo que te mencionaba, poder hablar con su jefe, con el gerente, con el jefe de personal, para que puedan encontrar una solución. Y si no la encuentra, pues sí sería importante pensar en cambiar de trabajo. Que generalmente hablamos de empresas y yo sigo sintiendo que de pronto las personas o quienes nos oyen se pueden imaginar empresas muy grandes. Pero, por ejemplo, una persona que tiene una tienda, que trabaja en un supermercado, que tiene una panadería en su barrio, puede estar pasando por un síndrome de burnout. Para ellos que de pronto muchas veces son sus propios jefes, ¿cómo deberían proceder para pues no echar en saco roto esa sensación y ese malestar y empezar de pronto a buscar ayuda y que entiendan que de no hacerlo finalmente pues se van a perjudicar a sí mismos y a su proyecto de alguna forma monetario, el que le da para subsistir? Ajá, es algo muy importante de tener en cuenta. Tú misma lo has dicho, no necesariamente tiene que ser un colaborador que trabaje en una empresa, sino que puede ser el propio emprendedor o el propio empresario, Sí. quienes están atrapados dentro de su propio proyecto de emprendimiento o su propio proyecto económico. Entonces, lo primero es hacer un alto, evaluar realmente hasta dónde pueden hacer una reestructuración de ese emprendimiento, cómo podrían manejarlo de otra manera, si pueden tener a alguien que los apoye, que les ayude, delegar ciertas funciones que no sean tan importantes o tan necesarias dentro de este emprendimiento. Y por supuesto, gestionar mejor el tiempo. Eso también es muy importante, ya que a veces es también que nos excedemos en las jornadas laborales porque no sabemos gestionar ese tiempo, no sabemos priorizar, y de allí que también podemos entrar en estos episodios. De pronto las personas consideran que el síndrome de burnout es un término extraño para ellos. Como profesional de la psicología, ¿qué tan común realmente es ver a personas con este padecimiento? ¿Es algo realmente extraño o si ocurre más de lo que podemos imaginar? Ocurre más de lo que podemos imaginar. De hecho, el ausentismo en Colombia es una de las grandes consecuencias del síndrome de burnout. Y como te decía, hay ciertos gremios que tienen mayor predisposición, como por ejemplo el gremio docente, el gremio de la salud, los call centers, donde hay que atender muchas personas. Entonces es más normal de lo que pensamos. Y también hay otro sector que no podemos olvidar, y son las amas de casa, aquellas mujeres que trabajan en empresas, llegan a casa, continúan con su labor, tienen sus hijos, tienen que cuidar a un adulto mayor. Entonces no necesariamente tampoco es a un entorno laboral externo, sino incluso cuando podemos trabajar en nuestra casa. Y también eso se vio mucho en pandemia. Cuando teníamos que integrar todas esas actividades en un solo sitio, empezó a generar también mayores brotes de este síndrome. En ese caso, Mónica, démosles unas recomendaciones a las personas un poco también para prevenir que
tanto el jefe como sus trabajadores lleguen a esta situación, pero también para que en caso de ya encontrarse con este padecimiento puedan empezar a trabajarlo y de alguna forma recuperarse. En las empresas es muy importante realizar constantemente las inspecciones de puestos de trabajo, de carga de trabajo. Hay la normatividad también vigente en el caso de la medición del riesgo psicosocial que se hace con este propósito y es evaluar cuál es ese riesgo real que tiene un trabajador de padecer de un estrés crónico o de un síndrome de burnout. Entonces lo más importante es eso, hacer las revisiones pertinentes, las inspecciones, no pensar o verlo como una normativa, como un cumplimiento obligatorio, sino como una inversión que tenemos en nuestras empresas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sobre todo la productividad. Y ya quienes están en casa o en su propio emprendimiento, como lo dijimos ahora, gestionar mejor el tiempo, tener una planeación, tener momentos de desconexión, pausas pasivas, que también hemos hablado de esto aquí, y es que no necesariamente tenemos que movernos todo el tiempo, sino al contrario, desconectarnos, sacar un espacio para respirar, para calmar nuestra mente y retomar labores cuando nos sentamos un poco más tranquilos. Así es, yo también diría que la comunicación, que es algo que también hemos conversado mucho en estos episodios, hablar con nuestro empleador para poner límites, para establecer de pronto otras dinámicas que nos ayuden a estar mejor en nuestro entorno de trabajo y de esta forma pues evitar llegar a estos extremos. Si ustedes de pronto identifican alguno de estos patrones, no consideren o lo minimicen. Muchas veces es mucho mejor de pronto preocuparse un poquito de más y ir a hacerse la evaluación. De pronto es mejor que uno le diga no, está bien todo y solamente tiene que trabajar en esto, de pronto ya llegar al límite y que sea un poquito más difícil de trabajar. Claro que sí, totalmente. Como les dijimos ahora, hablar con las redes de apoyo, buscar ayuda profesional de un psicólogo, si no, por lo menos a través de la EPS, activar una ruta de atención para que les puedan ayudar a tiempo. Así es. Bueno, esperamos que este episodio sea de mucha utilidad para ustedes. Si de pronto conocen a un familiar, a un amigo, o si de pronto son empleadores o empleados y ven a alguien de su círculo con síntomas similares, comentarles, compartirles este programa, conversarlo, ¿cierto? E invitarlos también a buscar ayuda, que es muy importante para nuestro bienestar y nuestra... Claro que sí. Y los comentarios los pueden hacer para que nosotros también estemos enterados, qué piensan, cómo les ha parecido el programa, pero sobre todo para que nos den también ideas de qué otros temas podrían ser de su interés. Así es. Entonces quedamos muy atentos a sus comentarios, a sus sugerencias de temas y nos vemos en un próximo episodio. Feliz tarde. Feliz tarde.